Estás escuchando Cómo vivir con calma mental, el podcast de mindfulness, meditación y coaching presentado por Alba Ferreté de themindfulroom.com o calmamental.com. Un podcast destinado a que aprendas a gestionar tus emociones y calmar tu mente en momentos de crisis para transformar tu dolor emocional y tu ansiedad en tranquilidad y calma. Herramientas, reflexiones y técnicas propias del coaching y el mindfulness transpersonal para que vivas con mayor libertad y paz interior. Respira hondo, conecta con tu presente y deja que la atención plena fluya por tu interior. ¿Empezamos? Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio. Antes de empezar con el contenido que tengo preparado para ti, deja que te dé las gracias, especialmente si me estás escuchando desde Amazon Music. Obviamente, desde donde sea que me estés escuchando, gracias por estar al otro lado, pero hoy la mención especial es para esos oyentes que estáis en Amazon Music. Hará cuestión de unos días se pusieron en contacto conmigo desde la propia organización, ¿no? Desde la propia empresa de Amazon Music, para notificarme que Cómo vivir con calma mental había sido seleccionado como podcast revelación de este 2021. Así que, de verdad, muchísimas gracias por la confianza, por estar al otro lado y por consumir semana a semana este podcast. De verdad, muchísimas gracias. No sabéis lo mucho que me impulsáis en mi trabajo y cómo me inspiráis. Y dicho esto, vamos a entrar en materia con lo que quería compartir contigo en el podcast de hoy. Verás, me doy cuenta que en las últimas semanas se está como acrecentando un estado social, un estado anímico social, obviamente, muy basado en el juicio, en la crítica, las restricciones, la separación. Y esto al final lo que está haciendo es que incluso, ¿no?, dentro de núcleos donde hay una cierta intimidad emocional, un cierto vínculo, pues se estén experimentando rupturas porque los sistemas de pensamiento, los mapas de la realidad son totalmente antagónicos, ¿no? Como que no coinciden en formas de pensar. Y evidentemente me estoy refiriendo a todo lo que tiene que ver con la pandemia, con las vacunas, con el pasaporte COVID y todas estas historias, ¿no? Una de las cosas que yo estoy observando desde una posición, la verdad, muy de observadora, ¿no?, muy de testigo, es que ambos sistemas de pensamiento apelan al pensamiento crítico. Y por lo tanto, si ambos mapas de la realidad, ambas visiones están apelando al pensamiento crítico, será que en realidad lo que subyace ahí detrás obviamente son unas creencias, un credo personal que al fin y al cabo pues aguanta, sustenta, digamos, pilares estructurales de la propia identidad, ¿vale? Y creo que en este momento, más que nunca, lo que es importante aquí es apelar a la verdadera tolerancia. La tolerancia, para mí, es uno de los conceptos más engañosos, ¿no?, que nos han enseñado desde que éramos pequeños. Se ha educado mucho en la tolerancia, es como un término que yo he escuchado, digamos, muchas veces, ¿no?, a mi alrededor, ¿no?, de educar en la tolerancia y en los valores y todas estas cosas. Sin embargo, a la hora de la verdad, lo cierto es que vivimos en un mundo que en general, que luego en los pequeños actos del día a día la cosa cambia, ¿no? Pero así, a términos generales, lo que se percibe es que la tolerancia, bueno, brilla un poco por su ausencia. Porque al fin y al cabo es muy fácil tolerar al que piensa igual que tú y al que tiene una visión de la vida igual que tú. La verdadera tolerancia, desde mi punto de vista, debería activarse especialmente en esas personas que nos encontramos que tienen sistemas de pensamiento un tanto tal vez antagónicos, ¿no? Es ahí donde aparece la verdadera gestión emocional, donde aparece la verdadera tolerancia que me permite acercarme al otro desde una visión, digamos, de igual a igual. Entonces, claro, un poco la pregunta de fondo podría ser, ostras, ¿y qué es lo que sucede ahí
si a pesar de estar educados en esta tolerancia, en esta bondad, en ser generosos y todas estas cosas, y ser la herida del rechazo, ¿no? Una de las grandes heridas que movilizan muchos de los comportamientos y las relaciones que tenemos con los demás, porque nos resulta muy doloroso que otra persona pueda rechazarnos por pensar distinto a ellos, ¿no? Pues, ¿cómo puede ser que nos cueste tanto ser tolerantes? Y esto, desde mi visión, ¿no? Y sobre todo desde la visión transpersonal, tiene mucho que ver con lo que te decía, con el tema de la identidad. La identidad tienes que tener en cuenta que es, digamos, la base de todo. Y si mi identidad se ha construido en base a un sistema de creencias que tiene una visión muy particular de las cosas, si yo soy lo que pienso, entonces alguien que ponga en duda, que ponga en cuestión mi sistema de pensamientos es, por definición, el enemigo, porque es quien va a poner en duda mi idea de identidad. Y esto es tremendamente peligroso y muy común. De hecho, estamos constantemente sintiéndonos atacados por esas personas que piensan distinto de nosotros porque sentimos que nuestros pensamientos son los que, nuestras creencias en este caso, son las que estructuran, las que vertebran nuestro yo. Y esto es una cuestión que es muy profunda, algo que obviamente dentro de un podcast no se puede trabajar así, es algo que nace de una manera muy evidente, por ejemplo, en los procesos grupales, ¿no? Como en Sendero Interior, pero al fin y al cabo, yendo un poco más a la raíz, yendo un poco más a un concepto que sea fácilmente entendible, es la pregunta clave del desde dónde estoy viviendo, ¿no? Si estoy viviendo desde el miedo, en cuyo caso me voy a dejar mover por la comparación, por la separatividad, por el estado de defensa, o por contra, si estoy viviendo desde el amor, en el que los estados basales son pues la bondad, la confianza, la empatía, etcétera, etcétera. Soy muy consciente que cuando hablo de este tipo de cosas hay una parte interior que se revela y que relaciona esto que estoy diciendo con el someterse, con el resignarse, y que considera que no es justo, de hecho apela a la justicia. Entonces, a esa parte interior, la pregunta o las preguntas clave que hay que hacerle es, por un lado, ¿cuál es el precio que estás dispuesto a pagar por tener razón? Y en segundo lugar, ¿qué es más importante para ti? ¿Tener razón o tener bienestar interior? Listo. ¿Vale? Entonces, dicho todo esto, hay, digamos, un par de mecanismos, de procesos, de propuestas que quiero compartir contigo en este podcast, un poco para ayudarte en esta situación compleja en la que, bueno, no se trata tanto, digamos, de tener la razón, insisto, como de respetar los motivos de los demás, que los demás respeten nuestros motivos, y esto apela directamente a conectar interiormente, a darnos cuenta de cuáles son nuestras necesidades y a partir de ahí establecer vínculos, establecer puentes, ¿vale? Lo primero de todo tiene que ver con la comunicación y para hacerlo te voy a hablar sobre la comunicación no violenta que fue desarrollada por Marshall Rosenberg y a pesar de ser tremendamente extenso, el tema de la comunicación no violenta te cuento brevemente que es una herramienta que está pensada para fomentar relaciones sanas con una base de comunicación asertiva, empática, cercana, simétrica, ¿vale? Se le llama comunicación no violenta, pero también se le podría llamar comunicación compasiva, porque al final lo que pretende es establecer estos puentes de los que te hablo, ¿vale? Te cuento cuáles son, digamos, los 4 puntos principales en esta comunicación no violenta y lo primero que tengo que decirte es que obviamente esto es bidireccional, es decir, tanto es hacia los demás como de los demás hacia ti. Por lo tanto, lo que implica es una actitud de fondo receptiva, abierta, basada en el amor y la confianza, entendiendo que todos queremos lo mismo, que es este estado de bienestar interior. Lo que pasa es que cada uno lo está manifestando desde un ángulo totalmente diferente, ¿no? Pero
todo ser humano en esta tierra, a no ser que haya algún tipo de psicopatología, lo cierto es que busca el estado de bienestar interior, ¿no? Físico y emocional, ¿de acuerdo? Es una cuestión totalmente biológica. Nos acercamos al placer y nos alejamos del dolor. Por lo tanto, la necesidad basal siempre es la misma. Lo que cambia y lo que genera conflictos es la forma de acercarnos a esta necesidad, ¿de acuerdo? Eso me parece súper importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿cuáles son estos 4 pilares de esta comunicación no violenta, de esta forma asertiva, empática de relacionarnos con los demás? En primer lugar, observación de los hechos de una forma objetiva. Normalmente, cuando observamos los hechos, ponemos, digamos, una visión, unas gafas que están absolutamente mediatizadas por juicios, por experiencias pasadas, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces, si miramos los hechos objetivamente hablando, ¿qué es lo que nos encontramos ahí? ¿Qué es lo que ha sucedido realmente? ¿Sí? Luego, el segundo pilar, la expresión de los sentimientos. Obviamente, ¿esto qué implica? Pues lo que va a implicar es que voy a tener que mirar hacia adentro para darme cuenta de cuál es la verdadera emoción que se está gestando dentro de mí en relación a ese hecho objetivo que ha sucedido. ¿Qué es lo que realmente pasa? ¿Cuál es el sentimiento real que estoy experimentando? ¿Es miedo? ¿Es rabia? ¿Es tristeza? ¿Qué está pasando de la piel hacia adentro? Y cuando lo he encontrado, que fíjate que esto ya implica una cierta inteligencia emocional, entonces lo expreso. Me he sentido de esta forma a raíz de este suceso, ¿no? Me estoy sintiendo de esta forma cuando tú dices tal cosa, ¿no? Y ojo ahí, porque no es tanto el tú me estás haciendo sentir, que esto ya te digo yo que es imposible, nadie tiene la capacidad de hacerte sentir nada porque el sentir es tuyo, no es del otro, ¿de acuerdo? La otra persona toca una serie de botoncitos, pero el botón está en ti, ¿vale? Y si no ha habido una correcta gestión o no hay una mirada interna en la que asumo la responsabilidad personal de mi mundo interior, lo fácil es culpabilizar al otro, ¿de acuerdo? El tercer pilar pasa por la expresión de las necesidades. Una vez yo me he dado cuenta de qué es lo que he sentido y lo he expresado, qué es lo que realmente necesito de esto, ¿no? Y ahí está absolutamente vinculado todo el tema de los límites, del saber decir no, o por aquí no, o esto no va alineado con mis valores, o sí va alineado con mis valores, ¿vale? Y el cuarto punto pasa, obviamente, por la formulación de la petición. Es decir, una vez yo me he dado cuenta de cuáles han sido mis sentimientos, una vez me he dado cuenta de cuáles son mis necesidades, entonces puedo formular una petición coherente, basada en lo que estoy sintiendo y estoy experimentando, teniendo siempre en cuenta que en mi libertad de peticionar lo que necesito, también está la libertad del otro para rechazarlo. Y fíjate que ahí la base es esta responsabilidad personal y esta madurez emocional para darnos cuenta de que el conflicto forma parte de la vida y que no es tanto de que haya un conflicto, sino de que sepamos cómo actuar ante él, ¿vale? Entonces, ¿ahí cómo interviene la tolerancia? Pues muy fácil. Tolerar es tolerar que otras personas piensen distinto a cómo estoy pensando yo, que vean las cosas de una forma distinta a la que estoy viéndolo yo, pero esto no significa que yo no tenga que poner límites y que no tenga que colocarme en mi propio centro alineada con mis valores. Una cosa no quita la otra, ¿vale? Habla sobre el empoderamiento personal respetando el empoderamiento personal del otro, ni más ni menos. Y luego, otra de las herramientas que quiero hablar, de las que quiero hablarte y de las que hablé hace un tiempo ya también aquí en el podcast, es el llamado método Aikido, que método Aikido es un arte marcial japonés que desde la perspectiva mindfulness lo que se ha hecho ha sido como convertirlo, ¿no?, para una herramienta a la gestión de los conflictos. Y pasa principalmente, es también un tanto extensa, pero pasa principalmente por el acercarnos al otro
entendiendo cuáles son sus razones, cuáles son las necesidades que hay ahí detrás, viendo cuáles son los puntos en común para poder establecer puentes y para poder dirigirnos hacia una situación o hacia una solución que sea común, ¿no? Porque al fin y al cabo, si somos honestos, a pesar de la situación que estamos viviendo, lo cierto es que, como te decía antes, todos tenemos el mismo deseo, el mismo propósito, y dejarnos influenciar por emociones, digamos, negativas, que ya sabemos que no son negativas, ¿no? Pero que son incómodas, basadas principalmente en el juicio y en ideas de lo que está bien y lo que está mal, es decir, basadas en una moral que es propia, porque en este caso es propia, lo cierto es que nos estamos colocando en un estado de soberbia que lo que hace es que nos separemos y no que nos unamos, ¿de acuerdo? Y sinceramente, desde mi punto de vista, aquí hay dos cuestiones principales en este tema y que creo que no se están teniendo en cuenta. Y el primero es que no existe la solución definitiva, porque hay que asumir que en esta vida no todo tiene una solución definitiva y que no todos son blancos y negros, sino que más bien la gran mayoría de las veces nos movemos en un abanico de grises donde hay muchas variables que intervienen en el proceso. Y en segundo lugar, desde mi punto de vista, esto tiene más que ver con un problema de incertidumbre que con un problema real de ejecución. Porque al final, en el fondo, estamos viviendo todos, si pensamos de una forma o pensamos de otra, todos estamos viviendo en la incertidumbre de no saber ni cómo ni cuándo se va a terminar esto. Y culpabilizar al otro, insisto, sea cual sea la postura, y enfadarme con él, lo que hace es generar un ancla mental que coloca mi foco fuera de mí y por lo tanto me permite dejar de mirar dentro y de sentir este miedo del que te hablo, este miedo a no saber cuándo ni cómo va a terminar ni qué es lo que va a suceder. Es decir, dejar de sentir el miedo a la incertidumbre, ¿vale? Así que ahora más que nunca activar tolerancia, ahora más que nunca activar atención plena, ahora más que nunca activar momentos de silencio, porque en el silencio nos vamos a encontrar con nosotros mismos. Y en este encuentro honesto, sincero, esencial, íntimo conmigo mismo, voy a poder conectar esencial e íntimamente con el otro. Y de eso se trata. Eso es todo por hoy. Espero que te haya servido este podcast. Si sientes que puede ayudar a otras personas, te agradeceré muchísimo que lo compartas. Y recuerda que en mi página web tienes disponible una guía Mindfulness totalmente gratuita, donde te comparto 7 actividades mindfulness que puedes hacer para pasar del piloto automático a la acción consciente y que sin duda te van a ayudar para este momento en el que hay mucho ruido y la mente está muy proyectada hacia el exterior. Te dejo el acceso en la descripción del podcast. Como siempre, de nuevo, muchas gracias por estar al otro lado. Te mando un fuertísimo abrazo y hasta la semana que viene. ¡Chao!